Dios. Yo no sé cuántos estamos esperando que el Señor haga algo en nuestras vidas. No sé cuántos tienen una petición delante de Dios, por algún quebranto de salud o algo. Pero yo no sé cuántos creen que el Señor todavía sigue haciendo milagros. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen todavía que el Señor Jesús sigue haciendo milagros? ¿Cuántos creen que el Señor hace milagros? Pero ¿cuántos creen que el Señor puede hacer un milagro en usted ahora? ¿Amén? Gloria a Dios. Al que le cree todo le es posible. Vamos a Marcos, el capítulo 11, verso 22. Gracias a los hermanos que asistieron el día viernes a nuestro compromiso del culto de impacto del Distrito 3 en La Providencia. Gracias a Dios nos gozamos y no nos vamos. Hasta que llegamos a casa, el Señor envió la agua. Ya está usted ya tranquilo en casa. Amén. Gracias al Señor. Marcos 11, verso 22 al 24. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Señor, te damos gracias en esta mañana. Aleluya por tu presencia en medio de nosotros. Tu palabra nos enseña que una alabanza atrae tu presencia, que tú moras en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor, aleluya, ayúdame a entregar esta mañana esta palabra, este mensaje, y que cada uno de nosotros pueda hoy, nuestra fe, Señor, pueda crecer y podamos creer aquello que estamos pidiendo, ese milagro de sanidad divina o de otra índole que sea. Pueda, Dios mío, usted obrar esta mañana en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que puedan haber milagros hoy en medio de tu pueblo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Quiero titular el mensaje de esta mañana: hablemos el lenguaje de la fe. Hablemos el lenguaje del Espíritu. Hablemos el lenguaje de Dios, en otras palabras. Una de las grandes enseñanzas del Señor Jesús acerca de lo que es el poder del lenguaje de la fe se encuentra exactamente en este pasaje que hemos leído en esta mañana. Nuestra fe debe de ser depositada en Dios. Jesús dice tener fe en Dios, y esa fe debe ser una fe genuina e inquebrantable en la capacidad que tiene nuestro Dios para hacer cosas imposibles. En Lucas 1:37 leemos: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para nuestro Dios. Para Dios no existen los límites ni los imposibles. En el versículo 23 del pasaje de Marcos 11 que hemos leído, el Señor utiliza la imagen de un monte, de una montaña, que simboliza un gran obstáculo o problema, pero para ilustrar el poder de lo que es la fe. Y la fe en el poder de Dios hace que lo imposible sea posible. Jesús dice que con tu fe en Dios tú puedes mover una montaña y arrojarla al mar.
El Señor lo utiliza para demostrar que lo que es físicamente o naturalmente imposible para nosotros es totalmente posible para el Dios que nosotros tenemos. Así que cuando oramos, la fe es la clave para creer que lo que se pide se recibirá. Y hoy, en el nombre de Jesús, algo poderoso puede pasar en este lugar si alguien tiene esa fe. Y si alguien tiene fe esta mañana, diga amén. Yo no sé cuánto queremos este día, hermanos. Aprender a hablar diferente. Yo no sé cuánto queremos hoy aprender un lenguaje distinto. Déjeme decirle que si hay algo difícil de aprender, es un idioma diferente del que uno ha aprendido. Ahora, difícil pero no imposible. Se estima que en el mundo hay aproximadamente más de 7.100 idiomas vivos. Oiga bien, 7.100 idiomas vivos. Y esos datos son en base a idiomas humanos. Pero en el ámbito espiritual hay un idioma, hay un solo idioma, que es el lenguaje más poderoso que puede haber en este universo. No es el idioma inglés, no es el mandarín, tampoco el español. El idioma o el lenguaje más poderoso que hay en esta tierra está en esta bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. De tal manera que la palabra de Dios nos enseña a hablar un lenguaje distinto, un lenguaje diferente del común y del corriente. ¿Qué lenguaje es este? Es el lenguaje de la fe. Digan conmigo, es el lenguaje de la fe. ¿Pero qué es fe? Bueno, una de las mejores definiciones lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La fe no es una mera creencia, sino una convicción profunda que lleva a una acción. Cuando hablamos de fe, hermanos, no estamos hablando de algo que vemos, pero algo que no vemos, pero que podemos creer. Puede suceder así en la fe. Jesús, el lenguaje de Dios es fe. El lenguaje del Espíritu es fe. De tal manera que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé cuánto queremos esta mañana agradar a Dios. Yo no sé cuánto quisiéramos que esta mañana Dios se agrade de nosotros. Bueno, habrá alguien aquí atrevido que desea ver el poder o la gloria de Dios ahora mismo. Entonces déjame decirle, vamos a tener fe en esta hora. Jesús le dijo a Marta antes de resucitar a su hermano Lázaro: no te he dicho, Marta, que si crees, aleluya, verás la gloria de Dios. Marta tiene que creer, y cuando crees, Marta, vas a ver el poder de Dios. Y les sabré decir que si hay algo que va a mover
en esta mañana la mano de Dios es cuando un varón o una mujer de Dios se levante ahora mismo firme y diga: yo le creo a Dios, yo tengo fe. He estado pasando por la prueba, he estado pasando por el valle de lágrimas, he estado pasando por el valle de sombra de muerte, pero tengo un diagnóstico complicado. Pero Señor, yo todavía tengo fe que usted puede cambiar lo que parece imposible. Yo no sé si habrá alguien que, a pesar de tus luchas, que a pesar de tus ataques, a pesar de las pruebas, pueda decir esta mañana: yo todavía tengo fe, yo todavía tengo fe. Estoy herido, estoy herida, pero no estoy vencida. Estoy derribado, pero no estoy destruido. Esa es la fe que Dios quiere que tengas para obrar un milagro hoy en tu vida. Alguien puede llenarse de fe esta mañana y decir: yo vine porque yo le sigo creyendo a Dios. Yo vine porque Dios se va a glorificar en mi vida. Yo vine porque mi fe puede mover montañas. Vine porque tengo fe que este día Dios va a obrar en mí. Yo afirmo en el nombre de Jesús: tu fe va a producir un milagro en tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Hay poder en el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios nos relata que cuando un hombre llamado Jairo le pidió a Jesús que fuera a su casa, porque su niña estaba prácticamente en agonía, el Señor se dispuso a ir con Jairo a su casa. Pero en el camino, la palabra nos dice que apareció en escena una mujer que tenía una enfermedad terminal, una enfermedad cuyos médicos ya no podían hacer nada. Ella estaba desahuciada ya por los médicos. Ella había visitado muchos médicos y especialistas y ninguno había podido dar con el problema que ella tenía. De tal manera que ella encontró y oyó palabras no alentadoras, sino que prácticamente le dijeron: mejor vete a tu casa y es posible que vas a morir. No sabemos el tiempo, pero no hay cura para tu situación. Y ella tenía 12 años de venir sufriendo de una hemorragia de sangre. Ella había gastado todo lo que tenía buscando ser curada. Pero óigame bien, para mí, sin duda, ella había oído hablar del Señor Jesús, que el Señor Jesús estaba en su mismo país haciendo grandes milagros, realizaba grandes sanidades, y esos testimonios que ella escuchó empezaron a construir en ella una fe para creer que el Señor la podía levantar. Y un día, cuando el Señor entró a la ciudad donde ella vivía, Él entró a la misma comunidad donde ella vivía, y ella empezó a oír el alboroto de la gente que gritaban que Jesús estaba pasando por allí. Inmediatamente ella creyó que ese momento era su oportunidad para recibir su milagro. Y ojalá que mientras predico este sermón, más de alguien también empiece a construir esa fe. Más de alguien se active su fe para creer que también el Señor Jesús, que está aquí en esta hora, va a hacer también un milagro en su vida. Marcos, el capítulo 5 y el verso 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús, inmediatamente la fe de esta mujer se activó escuchando hablar de Jesús. Y ella se levantó como pudo. Fue a buscarlo
con un solo objetivo: tocar el borde del Maestro, tocar el borde de su manto, porque la fe de ella decía así: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Si tan solo lo tocare, no necesito que Él me toque, pero cuando yo lo toque, yo voy a recibir mi sanidad. ¿Sabe? Dios honró la fe de esta mujer, porque cuando ella lo alcanzó y lo tocó, inmediatamente ella fue sana. Ella lo creyó, ella lo confesó, lo buscó y lo recibió. Muchos de nosotros, hermanos, estamos tan acostumbrados a hablar, pero cuando hablamos un lenguaje lleno de dudas. Hablamos con miedo, hablamos con temor, hablamos negativamente, hablamos pesimistamente y no nos damos cuenta que vivimos conforme lo que hablamos. Solo pongo un ejemplo. Alguien tiene un negocio, se levanta en la mañana: ¿y para qué voy a ir a vender? Yo creo que no voy a vender nada. Imaginen cómo se levantó, qué ánimo. Y se va para el puesto así. Llega a las 12 del mediodía y no ha vendido nada. Y hasta lo confirma y lo declara. Bien dije que no iba a vender nada. Porque hablamos. Y lo que hablamos va a producir algo en nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hablar, pero hablar mal. Y desconocemos muchas veces el poder que tienen nuestras palabras pronunciadas y las consecuencias que estas pueden traer a nuestras vidas. Nuestras palabras, quiero que entiendan esta hora, son poderosas. Y si usted habla negativamente, así va a venir usted negativamente. Pero si usted aprende a hablar el lenguaje de la fe, si usted aprende a hablar el lenguaje de la palabra de Dios, si usted aprende a hablar el lenguaje del Espíritu, y si usted aprende a hablar el lenguaje de Dios, aleluya, usted también va a mirar efectos poderosos sobre su vida y su familia. Porque nuestras palabras llegan a ser profecías que se cumplen en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que pensamos y especialmente cuidado lo que hablamos. La palabra de Dios nos muestra que nuestras palabras no van al vacío, ni tampoco se las lleva el viento. Estas palabras que nosotros hablamos son capaces de dar vida y de dar muerte. Miren lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Vida y muerte están en nuestra lengua. Porque las palabras, iglesia, son poderosas. Y este versículo nos enseña el gran poder de la palabra hablada, indicando que lo que nosotros decimos puede traer vida, bendición, o puede traer muerte y destrucción. Ahora, el lenguaje de la fe no es simplemente un lenguaje emocional. El lenguaje de la fe está por encima del entendimiento humano. El lenguaje de la fe es poderoso y espiritual.
El lenguaje de la fe sacude todo aquello que es negativo y destructivo. El lenguaje de la fe es el lenguaje de la poderosa palabra de nuestro Dios. Y si usted nota, en la Biblia está registrado que todo el poder de Dios y toda su obra se realiza a través de la palabra hablada. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios habla, se desata un poder. De tal manera que sucede lo que Él dice. En el Salmo 33:9 leemos: Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En el Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Dios habla y sucede. El poder de las palabras. Cuando Dios habla, sucede algo. Y déjeme decirle que nosotros funcionamos de la misma manera. Cuando hablamos, algo va a suceder. Porque hay poder en las palabras que hablamos. Lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos expresamos, es importante porque nuestras palabras juegan un papel determinante en el plan de Dios para nuestras vidas. A lo largo de la historia, las palabras han servido no solo como herramientas de comunicación, sino también como símbolos de identidad. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de los Jueces, donde una simple palabra, Chibolet, determinó la vida y la muerte de miles de personas. Cuando usted se va a Jueces, en el capítulo 12 y el versículo 4 al 6, lo leo. Jueces 12, 4. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, es decir, le quitaron esa parte, y ellos se apoderaron de esa parte. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues, di Shibolet. Y él decía Shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaron mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Wow. Jefté tomó la iniciativa de convocar a los galaditas para ir a pelear contra sus hermanos de Efraín. Fue una guerra civil donde los galaditas, liderados por Jefté, derrotaron a Efraín y tomaron control de los vados del Jordán. Esos vados eran las partes más bajas del río Jordán, donde los peregrinos podían pasar juntamente con sus pertenencias al otro lado del río sin problemas. Es decir, pasar de la tierra de Canaán a la tierra prometida. Y ese punto de los vados del Jordán se convirtió como algo similar a un punto de aduana o de migración para pasar de un lugar a otro.
Cuando usted va para Guatemala, usted pasa a migración. Y usted tiene que entregar un documento, y si no, usted no tiene ningún problema con la ley, usted puede pasar fácilmente. No le va a impedir que usted entre a ese país. Pero ¿qué pasa si usted tiene algún problema con la ley? Inmediatamente ahí queda usted ya detenido. Entonces, esta parte baja del Jordán era un punto de migración donde los cananitas se habían apoderado. Ahora bien, cuando los fugitivos de Efraín, que habían sido derrotados, querían pasar por ese punto donde Galaad tenía, les preguntaban: ¿eres tú Efrateo? Y cuando ellos respondían no, entonces los cananitas idearon una prueba. Pedían a cada persona que cruzaba que pronunciara la palabra Shibboleth. Y esta palabra se convirtió en una prueba de identidad. El hecho de que los efraimitas no pudieran pronunciar Shibboleth correctamente lo delataba. No sé por qué no podían pronunciarlo, pero quizás por la manera en que ellos habían sido formados para hablar, no podían pronunciar esta palabra correctamente. Hay en algún país, muchas veces no pueden pronunciar bien la R o la R. Amén. Entonces, cuando no la pueden pronunciar bien y un hermano lo mira a usted, le dice: Dios le bendiga, varón de Dios. Dios me le bendiga, varón de Dios. No pueden pronunciar bien la R. Ellos quieren decir varón de Dios, pero le dicen balón. Así que aquí veo a varios baloncitos. Y a otro lo veo grandes balones. Así que no podía pronunciar Shibboleth. Y esa palabra se convirtió en una prueba de identidad. No sabemos por qué, pero fueron formados en su lenguaje y no podían pronunciar bien Shibboleth. Algo pasaba en ese acento que no le permitía expresar correctamente esta palabra. Y los de Efraín no podían pronunciar el sonido no que habló sí. No podían decir Shibboleth, ellos decían Shibboleth. Así que hoy antes de salir, los que no pueden entender bien Shibboleth no van a salir. Así que practiquen. Esta palabra se convirtió en un filtro para los galaditas y de esa manera distinguían a sus enemigos. Y a causa de eso, cuando los de Efraín se encontraban en esa zona de transición, en ese punto donde ellos iban a pasar del lugar de la escasez al lugar de la abundancia, al no poder pronunciar, ellos decían Shibboleth. Y eso inmediatamente revelaba la identidad de ellos. Y por esa mala pronunciación, eso permitió a los galaditas capturarlos. Lógicamente, hermano, es exagerado el número de muertes. 42,000 murieron en ese pase de migración, porque no se esforzaron por hablar bien, por pronunciar correctamente esa palabra. Muchos de ellos sabían que su boleto para poder pasar al otro lado era pronunciar correctamente Shibboleth.
Pero cuando lo intentaban, decían, sí voy. Y ese fue el motivo prácticamente que les impidió a ellos cruzar al otro lado del Jordán para gozar de todos los beneficios de la tierra prometida. Y lo que hoy quiero decir a esta congregación por medio de este mensaje es que es tiempo que empecemos a cambiar nuestra manera de hablar y nuestro lenguaje. De ese del no puedo, así puedo. Porque aquellos 10 espías, hermanos, dijeron, no podemos. ¿Se acuerdan de los 12 espías? Pero de esos 12, 10 dijeron, no podemos. Pero dice la palabra de Dios que Josué y Caleb dijeron, sí podemos. Es tiempo de hablar como Dios quiere que hablemos. El lenguaje de la fe y no un lenguaje de derrota. Ese lenguaje negativo, el cual nunca lo queremos cambiar. Ese lenguaje de queja y de desánimo. Le voy a decir en esta mañana, todo el mundo tiene problemas. Amén. Si yo pregunto esta mañana, ¿quién no tiene problemas? Le vamos a decir hoy, bienaventurado. Y nos regala la clave para no tener problemas. Pero si, honestamente, si yo pregunto, María, ¿y aquí me entro yo? Si usted me pregunta, hermano, ¿usted no tiene problemas? Que ganó afuera. Yo sé que es mal de alguien. Si no es una situación, es otra. Si no es físico, es emocional. Si no es emocional, es económico. Pero ¿quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene problemas? Levante la mano el que no lo tiene, de verdad. El que no tiene, levántelo. Tenga fe, yo no tengo. Gracias a Dios. Pero dígame bien, el hecho de que tengamos problemas, hermanos, no es para que todo el tiempo andemos hablando de problemas. ¿Por qué? ¿Cómo me voy a reír si usted supiera el problema que tengo? No se goce en el culto, ¿por qué? Por el problema. No alaba a Dios, ¿por qué? Ay, que es mi problema. Eso es todo lo que expresa. Problema. Todo el tiempo dolor. Todo el tiempo, ay. Y le buscamos y no le llamamos nada. Y dice, ay, ¿qué hay? Ay, es que usted no sabe mi problema, ¿no? ¿Por qué no fue el culto, hermano? Ay, por el problema. Yo sé, hermano, que la vida es difícil. La vida muchas veces se nos pone cuesta arriba y más complicada. Y nos vamos a encontrar con desafíos. Y nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Y días llenos de aflicciones. Van a haber cargas tan pesadas. Días en que honestamente no quisiéramos ni levantarnos mejor. No quisiéramos que alumbrara el sol. Y nos levantamos. Y no tenemos ni deseo de orar. Ni deseo de cantar. Porque van a haber dificultades, van a haber montañas que nos impiden el paso. Pero esas montañas están allí con un propósito. Dios quiere que active tu fe y le diga: montaña, vas a moverte en el nombre de Jesús.
Ese tipo de gente pesimista y negativa. Todo el tiempo usted ve sus palabras son desanimadoras. Palabras de desaliento. Y esas palabras se pueden convertir en virus que nos van a contagiar a nosotros también. Y de repente también ya nosotros andamos hablando negativamente. Y nuestro lenguaje de la fe va a ser atacado constantemente para que no hablemos, hermanos amados, fe. Hay un enemigo que